Pero mira, estamos hablando con el cuarto grupo de la Cámara, con el cuarto, y no sumamos además ni siquiera con ellos. Hay grupos a los que le estamos pidiendo su apoyo en reuniones que llevamos semanas manteniendo. Yo misma lo he hecho con el PNV, mi compañero, el ministro Ábalos, lo ha hecho con otro grupo. Buenas noches. El Partido Socialista busca descaradamente al independentismo. Después del portazo de Pedro Sánchez a negociar con Podemos para no darle sillones, ahora en Ferraz estudian la fórmula de reeditar el mandato con el apoyo de independentistas, nacionalistas, regionalistas y proetarras. Un plan B para conseguir salvar la investidura a 5 días de que dé comienzo el debate en el Congreso de los Diputados. Esquerra no se cierra en banda, así lo ha asegurado su portavoz Gabriel Rufián en las últimas horas, mostrando una profunda división en el separatismo. Y es que Quim Torra no está dispuesto a dar su voto a Pedro Sánchez sin gestos hacia esa idea de Cataluña independiente. Sea como sea, los republicanos confirmarán su postura este mismo viernes. Mientras tanto, el Partido Socialista continúa trabajando en este camino. Hoy José Luis Ábalos se ha reunido con Joan Baldoví, el diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, pero este exige una reforma de la financiación autonómica. ¿Hasta dónde está dispuesto Pedro Sánchez a ceder con tal de seguir en la Moncloa? Lo sabremos en los próximos días. Más noticias en titulares. Nueva baja en Ciudadanos. Francesc de Carreras, fundador del partido, ha comunicado a Albert Rivera su abandono del carné político. Han sido varias las razones que le han llevado a tomar esta decisión: el apoyo de Vox en el gobierno andaluz, la conocida como foto de Colón, y el veto a Pedro Sánchez. El Tribunal Constitucional anula la reprobación del Parlament de Cataluña al rey Felipe VI. Los magistrados del Pleno han decidido anular por unanimidad parte de esa resolución de la Cámara Autonómica al considerar que vulnera la ley fundamental. Fue una petición que registró Podemos y que respaldaron en Junts per Cat y en Esquerra Republicana. La Fiscalía de Málaga pide suspender la pena de 2 años de prisión por homicidio para Borja. Una solicitud que llega justo cuando el joven malagueño ha conseguido, gracias a una campaña de Vox, 110.000 euros para hacer frente a la multa de 180.000. Mientras unos aseguran que Borja rechaza esta cantidad de dinero, el partido de Santiago Abascal lo desmiente y afirma que está muy agradecido. Barcelona cerrará el centro a los coches altamente contaminantes en los primeros 6 meses del año que viene. Pero si este plan falla, si no se consiguen los objetivos previstos, podrían imponer peajes para entrar en el centro de la ciudad. Esto en la ciudad condal, y en Madrid continúan las multas. Les contamos la situación actual de Madrid Central en unos momentos. El que fuese líder del cártel de Sinaloa, condenado por Estados Unidos a cadena perpetua. Se pone fin al largo proceso judicial que comenzó en el año 2016 con la detención de Chapo Guzmán y su posterior extradición a Estados Unidos. De momento se desconoce el centro penitenciario al que será dirigido. Yo creo que el señor Iglesias ha dejado muy claro que él quiere estar en el gobierno, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo, pero mira, estamos hablando con el cuarto grupo de la Cámara, con el cuarto, y no sumamos además ni siquiera con ellos. Hemos sido bastante ponderados, equilibrados y flexibles. El señor Iglesias siempre ha hablado de cargos, incluido naturalmente él. Hay grupos a los que le estamos pidiendo su apoyo en reuniones que llevamos semanas manteniendo. Yo misma lo he hecho con el PNV, mi compañero, el ministro Ábalos, lo ha hecho con otro grupo, mi compañera, la portavoz del grupo, lo ha hecho con otros grupos.
Rotas las negociaciones con Podemos, la vía separatista para salvar la investidura de Pedro Sánchez vuelve a cobrar peso. El PSOE se apoya ahora en la vía republicana para presionar a la formación morada. Ferraz maneja ya su plan B, que la votación salga adelante, pero con el respaldo de independentistas y nacionalistas, es decir, Esquerra, PNV, EH Bildu, Compromís y el Partido Regionalista de Cantabria deberán respaldar al candidato del PSOE. De esta forma y con calculadora en mano, tendrían con esta fórmula alternativa 150 escaños. Ayer por la tarde, Adriana Lastra se reunió con Gabriel Rufián. El portavoz de Esquerra salió de ese encuentro asegurando que ellos no pretendían bloquear el gobierno del candidato socialista y que el viernes tomarán su decisión. Hay que dialogar y hay que negociar. Esta legislatura tiene que ser sí o sí la legislatura del diálogo, de la negociación y sobre todo del retorno de un conflicto político a la política. Nosotros, como principal grupo catalán en esta Cámara, nosotros con 1 millón de votos detrás y con 15 diputados, nosotros, como ganadores de las elecciones generales en Cataluña, pedimos responsabilidad. Pedimos responsabilidad a todos. Pedimos que nadie se levante de la mesa de negociación hasta el último minuto. Que ahora Pedro Sánchez quiera que su respaldo esté compuesto por Esquerra ha provocado mucha preocupación en los partidos constitucionalistas. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que los republicanos están deseando que el socialista revalide en el cargo. Y que el partido que parece más contento y más deseando apoyar a Sánchez sea Esquerra Republicana de Cataluña, me parece que es muy significativo. Ahora mismo el partido que más ganas tiene de hacer presidente a Sánchez es Esquerra Republicana de Cataluña. En Cataluña los nacionalistas dicen sin pudor y claramente que el mejor presidente que pueden tener es Pedro Sánchez. Eso dice muchas cosas. Y yo entiendo que se intenten buscar responsabilidades en todo el mundo, porque seguro que todos tenemos parte de responsabilidad. Pero, hombre, me parece que la responsabilidad máxima es de Pedro Sánchez. Trabajando en esa fórmula de ejecutivo con separatistas, nacionalistas y regionalistas, reunión entre José Luis Ábalos y Joan Baldoví. Un encuentro que se ha producido en el Congreso de los Diputados y en el que el diputado de Compromís ha podido trasladarle algunas de sus exigencias, como por ejemplo la de la financiación autonómica. El ministro en funciones se ha resistido a contestarle si atenderían a esta petición, pero sí que le ha prometido hacerlo por escrito antes de finales de esta semana. Concretamente, mañana jueves le ha dicho que tendría su respuesta. Si ese documento satisface sus demandas, la coalición valenciana votaría que sí en la investidura que comienza el lunes con esas palabras de Pedro Sánchez. Las posiciones siguen enrocadas. Nosotros hemos insistido en que se tenía que hablar, que lo que no puede ser es que se estén hablando a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales, y en ese sentido, pues bueno, nosotros hemos insistido en que hay que evitar a toda costa unas nuevas elecciones. Este ha sido nuestro mensaje claro. La crítica ante ese posible acuerdo ha llegado de la mano también del expresidente José María Aznar. En su intervención durante un debate de tecnología digital, ha querido reprochar la situación actual de un ejecutivo completamente parado y sin intentos de buscar el consenso. Pues aquí, a falta de centralidad, a falta de objetivos compartidos, estamos jugando otros partiditos bastante menos interesantes. Creo que esta hoguera de disparates políticos que estamos viendo en España yo no la recuerdo, sinceramente, no la recuerdo. Recuerdo momentos mejores, recuerdo momentos peores, pero esto no tiene ningún sentido, ¿no? Y yo creo que efectivamente la desaparición de objetivos comunes, la desaparición de alguna idea general de las cosas, la falta de explicaciones de qué es lo que queremos, qué es lo que pretendemos hacer, a dónde nos queremos dirigir, cómo queremos acoplar las cosas y cómo se puede hacer, y forjar mayorías sociales, no abusar de ellas.
Aznar ha coincidido en ese debate con Felipe González y no solo físicamente, también en su opinión sobre la situación política de España. El socialista ha apostado por mandarlos al rincón de pensar, al tiempo que también alerta de la falta de centralidad y de objetivos compartidos. Y ahora tenemos un pentapartidismo, parece, pero sigue siendo, la característica fundamental es de bloques. Y los bloques no buscan la centralidad, sino el antagonismo. Y cuando se busca, es una moda en muchos sitios, y cuando se busca el antagonismo, se termina por darle un premio que domina la escena a quien está en el extremo más alejado del centro dentro de ese bloquismo. Francés de Carreras, fundador de Ciudadanos, abandona el carné del partido. Según han podido confirmar varias fuentes de la formación naranja, ya comunicó en el pasado mes de febrero su intención de darse de baja de la formación, justo cuando la ejecutiva anunció y pronunció el veto a Pedro Sánchez tras las elecciones del 28 de abril. Esta sería una de las 3 razones por las que dice adiós y da la espalda a Albert Rivera, junto al apoyo de Vox en el gobierno andaluz y también a la conocida como foto de Colón. Francés de Carreras considera que Ciudadanos ha virado completamente en sus políticas. A través de un manifiesto, 12 intelectuales piden al Partido Socialista, a PP y a Ciudadanos que busquen y trabajen en la fórmula de un gobierno constitucionalista. Entre ellos está además Francés de Carreras. Hacen un llamamiento para evitar los populismos y los nacionalismos identitarios y secesionistas. Nuestra Constitución merece ser defendida. Solo a través del acuerdo profundo y leal entre fuerzas constitucionales se podrá garantizar la formación de un gobierno que convoque nuestras mejores voluntades de convivencia e igualdad y defienda nuestro Estado de Derecho. Desde la izquierda apelamos a ese urgente y necesario acuerdo. Uno de los firmantes de este manifiesto, titulado Desde la izquierda, es Antonio Robles, al que tenemos al otro lado de la línea telefónica. Señor Robles, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es el peligro de que no haya un gobierno constitucionalista en España? El que hemos estado padeciendo durante todo este tiempo desde la transición aquí, que los gobiernos nacionales, en este caso los mayoritarios PP y PSOE, siempre estén determinados por el chantaje de los nacionalistas. De hecho, Ciudadanos, cuando lo fundamos, el objetivo primero era arrebatar a los nacionalistas la posibilidad de chantajear a los gobiernos nacionales para evitar que determinaran la política nacional y el equilibrio territorial de España, ¿no? Curiosamente, ahora que Ciudadanos tiene la posibilidad de unirse al PSOE para evitar que caiga en manos de los nacionalistas, no lo hace. La actitud de bisagre que habíamos diseñado para evitar eso, Albert Rivera la está desdeñando. Es una irresponsabilidad de Estado de dimensiones realmente abismales. Una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. Es la frase que encabeza este manifiesto, una mención velada, quizás una crítica a un posible gobierno apoyado por Esquerra. Esa frase lo dice todo, porque no estamos perdiendo los constitucionalistas, o mejor dicho, no están ganando los nacionalistas, por muy inteligentes que hayan obrado durante todos estos años. Estamos perdiendo los constitucionalistas, los gobiernos nacionales, porque no hemos actuado nunca en defensa del Estado. El Estado necesita que tenga gobiernos que se preocupen por él, que se preocupen de una España que mire por los intereses como espacio del bien común de todos los españoles, ¿no? Por tanto, es un problema nuestro, no de los nacionalistas. En las sociedades, en todas las sociedades, en todos los tiempos históricos, hay de todo. Hay delincuentes, hay violadores, hay de todo, ¿no? Pero solo pueden sobrevivir en la medida
de que el Estado, la ley, el Estado de Derecho en este caso, no cumpla con su función. Si los nacionalistas están actuando como están actuando, es porque nosotros, los constitucionalistas, el Estado, la ley, la Constitución, los garantistas del orden constitucional, no estamos haciendo lo que debemos, ¿no? Por tanto, esta carta, este manifiesto que estamos diciendo desde la izquierda, intenta decir, no importa en este caso la ideología, no importa los intereses particulares de partido, no importa las ambiciones de gloria de los líderes, lo que importa en este caso es el abismo en que se encuentra España. Y España necesita que prevalezca la Constitución de 1978, porque es quizás la obra de relojería más perfecta que ha hecho la historia de España en todo su tiempo de existencia, que son muchos siglos. Hoy los expresidentes Aznar y González se han puesto de acuerdo y han asegurado que no hay centralidad política ni búsqueda de consenso en España. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo he oído tanto a Aznar como a Felipe González, dos pesos políticos realmente importantes, cada uno evidentemente para sus parroquias, pero los dos han dicho cosas muy sensatas. Escucharles, aprender de su experiencia, debería ser una brújula para todos estos políticos que actualmente tenemos, que se preocupan más de su ombligo, de su aspiración personal y de sus partidos, que no de España. Deberían preocuparse de España, no como una entidad identitaria, barroca y traspasada por el tiempo, sino como ese espacio del bien común donde el sistema democrático o la igualdad y la libertad se garantizan a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. Y en este sentido yo creo que debemos escucharles, porque desde luego la política se ha degradado muchísimo desde que estas grandes figuras de la historia de España, de la historia reciente de España, han desaparecido del panorama político. Antonio Robles, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. A ustedes, hasta luego. El separatismo ha vuelto a mostrar hoy sus divisiones. Mientras Esquerra no cierra la puerta a Pedro Sánchez, Quim Torra exige previamente la negociación de un referéndum. Usted accedió a la presidencia gracias al apoyo de la mayoría de los diputados catalanes, de los grupos independentistas, en un gesto de generosidad y con un voto de confianza que no se ha visto compensado de ninguna manera. Le invito a pensar en una solución de largo recorrido y no en un interés a corto plazo. Si no es así, si continúa usted transitando ese espacio que encalla, enfanga y criminaliza la voluntad política y democrática de los catalanes, desde mi punto de vista y de acuerdo con mi conciencia, no tiene ningún sentido darle una vez más el apoyo para renovar la presidencia y, por lo tanto, mi posición es votar no a su investidura la próxima semana. La autodeterminación es la condición para facilitar la reelección de Sánchez. El Gobierno ya ha respondido a esa carta abierta con tono amenazante. La número 2 del Ejecutivo dice que no piensan mover ni una ficha ni dar una propuesta para esa idea de Cataluña independiente. Que yo creo que él no tiene autoridad moral para dar consejos a nadie. Quim Torra es alguien que ha eludido la acción de la justicia, que sigue eludiendo la acción de la justicia y digo que elude la acción de la justicia porque de alguna manera está dando cobertura a alguien como Puigdemont, y cuando alguien está eludiendo, el que otra persona eluda la acción de la justicia, yo creo que no está legitimado para nada. Por tanto, yo lo que le pido al señor Torra es que no haga ultimátus a nadie. Lo que le pido al señor Torra es que lleve a Cataluña donde la tiene que llevar. La resolución del Parlamento de Cataluña, aprobada el 11 de octubre de 2018, reprobando a Felipe VI, anticonstitucional y nula. Así lo ha decidido hoy por unanimidad el Tribunal Constitucional. Todo surge por un recurso que presentó Podemos, con el apoyo de Junts per Cat y Esquerra, por las palabras del monarca de 2 días después del referéndum ilegal. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado.
Tras estas palabras, el Parlamento de Cataluña reprobaba la figura del rey y exigía la abolición de la monarquía. El recurso fue presentado por Catalunya en Comú Podem con el apoyo de Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña. Condenaban que el monarca se posicionase en el llamado conflicto catalán. El gobierno recurría ante el Tribunal Constitucional y ahora le da la razón. La figura del rey es inviolable y está exenta de toda responsabilidad por sus actos. Es como está reflejado en el artículo 56 de la Constitución. El alto tribunal declara nulos e inconstitucionales los apartados donde se reprobaba la figura del rey. Añade en la sentencia que las declaraciones de Felipe VI no fueron de carácter político. Además, que el Parlamento tomó poderes que no le correspondían. Por otro lado, un ex juez fue el auténtico artífice de la hoja de ruta oficial para declarar la independencia de Cataluña. Carles Viver fue designado por Artur Mas como presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional. Según publica El Confidencial, la Guardia Civil habría encontrado un informe en el despacho de Viver. En el dossier se explicaba la necesidad de usar la fuerza sobre la población de Cataluña. Esta causa se está llevando a cabo en paralelo al juicio contra los golpistas. Se sigue en contra de la actuación de funcionarios y asesores del gobierno. Carlos Viver se le imputa un delito de sedición. 8 turistas han tenido que ser atendidos por un ataque de Arran. Los cachorros de la CUP arrojaron pintura blanca contra un autobús turístico estacionado en la Plaza Kennedy de Barcelona antes de salir corriendo. Esta fue la primera de las 2 agresiones contra la industria vacacional, ya que esta organización juvenil también se manifestó durante la mañana en su sede. Según cuenta Crónica Global, se encadenaron a la puerta y los agentes de los Mossos d'Esquadra tuvieron que sacarlos del lugar. Arran ha reivindicado la autoría de los hechos a través de sus redes sociales, asegurando que los turistas no pintan nada en Barcelona. La Fiscalía de Málaga pide suspender la pena de prisión para el joven Borja, el joven malagueño de 22 años, condenado a 2 años de cárcel y al pago de 180.000 euros de multa por defender a una mujer de un delincuente que después de un encontronazo falleció. El Ministerio Público solicita que se le retire la condena por homicidio imprudente grave, pero el juez aún tiene que resolver si acuerda o no la suspensión de la condena, de la que el fiscal acaba de informar de que se muestra favorable. El abogado ha asegurado que no solicitará el indulto personalmente porque supondría asumir el delito y considera que se ha comportado correctamente. Por el momento, Borja ha depositado 6.000 euros y paralelamente la campaña lanzada por Vox ha recaudado 110.000. Muchos medios de comunicación han asegurado en las últimas horas que Borja no quería ni un solo euro y que él asumiría la pena al completo. Según el partido, el joven agradece profundamente la ayuda de todos los españoles y sí que lo acepta. Es una vergüenza cómo se ha tergiversado por algunos medios esta acción canalizada por Vox, pero cuyo mérito está en todos y cada uno de los ciudadanos que han hecho su donación. Se ha llegado a decir que Borja rechazaba el dinero de Vox porque lo veía indigno. Falso. Si algo nos han trasladado Borja y su abogado es que están abrumados por nuestra rápida acción y la tremenda respuesta de la ciudadanía. Novedades en el caso Arandina. La Fiscalía solicita penas que oscilan entre los 39 y 40 años para cada uno de los 3 exjugadores del Arandina Club de Fútbol, a los que acusa de 4 delitos. 1 contra la libertad sexual, otros 2 de agresión sexual y un 4 de agresión. La acusación pública considera que los 3 procesados mantenían contactos telefónicos y mediante redes sociales con una menor de edad con el fin de convencerla para mantener relaciones con ellos. Fue en noviembre de 2017, según la Fiscalía, cuando la chica de 16 años fue obligada a mantener relaciones sexuales con todos ellos en el salón de una casa, para ser seguidamente de nuevo obligada por uno de ellos. En el caso de cadáveres de la Complutense, el exdirector de Anatomía de la Facultad de Medicina será juzgado por poner en riesgo la salud de 5 empleados. Les advertimos de que las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad. Cadáveres acumulados en suelos, neveras y hasta en camillas. No es una película de terror ni una fosa común, es el escabroso sótano de la Universidad Complutense de Madrid.
Son imágenes grabadas en 2014 por un equipo de investigación del diario El Mundo. Un total de 534 cadáveres de personas que donaron sus cuerpos a la ciencia de forma altruista y que se amontonaban en la Facultad de Medicina. El responsable de todo, este hombre, José Ramón Mérida Velasco, entonces director del departamento, que reconoció en su momento que algunos cuerpos llevaban allí hasta 5 años. El motivo, decía, no encontrar funcionario para operar el horno crematorio, y de ahí el cúmulo. Parece una broma, pero no lo es. A raíz de que El Mundo publicara esta exclusiva, la Inspección de Trabajo se presentó de oficio en el lugar y lo clausuró. Con lo que no contaba nadie era con las órdenes de destruir pruebas que dio Ramón Mérida. El 19 de mayo me mandaron sacar con mis manos 14 cabezas humanas que estaban en 2 cubos de formol puro, que estaban preparadas para un curso de oftalmología. Me dijo: esto es lo que habéis conseguido. Tras estas palabras de una de sus trabajadoras, le obligaron a dimitir de su cargo. Hoy conocemos la noticia de que el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid procesa a José Ramón Mérida por delito contra sus trabajadores, pues les obligaba a trabajar en condiciones inhumanas, atentando contra su salud y sus derechos. Algunos sufrieron durante años enfermedades respiratorias e incluso cánceres. Formol, olores a putrefacción, con presencia en el suelo de fluidos y líquidos, de larvas de insectos procedentes de los cuerpos. La justicia tiene ahora la última palabra. La Fiscalía ha solicitado interrogar por videoconferencia desde Gran Bretaña a Corina en el marco de las diligencias en las que investiga el presunto pago de comisiones ilegales en la obra del AVE a la Meca. Hablamos de todo ello con Eduardo Inda, director de OK Diario. Eduardo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches desde OK Diario. ¿Qué papel tuvo Corina en el acuerdo del AVE? Pues el que tuvo básicamente un gran papel fue el rey Juan Carlos, que es lo que llevamos contando nosotros muchos meses, y ahora se publica una noticia vieja, y como la publica la SER, que es el oráculo de Delfos, pues tiene un eco tremendo. Pero lo cierto es que nosotros llevamos publicando muchos meses que el rey Juan Carlos se llevó comisiones del AVE a la Meca. Lo ha dicho Corina, y hay cartas que nosotros hemos publicado en las cuales el rey Juan Carlos recomendaba expresamente al rey de Arabia Saudí a la comisionista Zanganeh, que es una comisionista iraní, que fue la que se llevó todo el dinero de las comisiones del AVE a la Meca Medina, y que luego lo repartió pues entre el rey Juan Carlos y otras personas. El fiscal abrió esas diligencias a raíz del hallazgo de una grabación de un encuentro en Londres con Villarejo en 2015. ¿Qué se escuchaban esos audios? Bueno, esos audios que fueron publicados en primicia por OK Diario, en esos audios lo que decía Corina básicamente eran 3 cosas. La primera es que el rey Juan Carlos tiene cuentas en paraísos fiscales, que en esas cuentas ha llevado el dinero que habría cobrado presuntamente de comisiones ilegales, entre ellos el AVE Medina a la Meca, y en tercer lugar sugería la posibilidad de que el rey Juan Carlos se hubiera acogido a la amnistía fiscal. Eso se publicó hace un año ya. Entonces la Fiscalía dijo que iba a abrir diligencias, luego las medio cerró, y ahora, cuando han visto que hemos publicado nosotros una noticia que es mucho más importante que esta, y es que la Fiscalía de Suiza está investigando los testaferros del rey Juan Carlos, pues es cuando han hecho que parece que actúan, ¿no? Se han decidido actuar o hacer parecer que actúan. Corina se muestra encantada de declarar por videoconferencia, pero tendría reparos, miedo de hacerlo en España. No, yo creo que ya no tiene ningún medio de hacerlo por videoconferencia, presencialmente o como sea. Lo que es evidente es que de las declaraciones de Corina pues va a salir lo que llevamos contando en OK Diario durante muchos meses, prácticamente en soledad, porque el resto de medios no se atreven, y es que el rey Juan Carlos cobró comisiones del AVE Medina a la Meca, y que el rey Juan Carlos ha cobrado comisiones de otros negocios que ha hecho el Estado español por todo el mundo. ¿Podría enfrentarse Hablamos ahora de ello, pero ¿podría enfrentarse Corina a una querella por un delito de cohecho internacional? Por lo que nosotros hemos investigado, quien cobró fue el rey Juan Carlos, y ahora lo que se está haciendo es lanzar una cortina de humo respecto a lo que hemos publicado nosotros estos días, que es lo que yo estoy desgranando, ¿no? Que es que la Fiscalía Suiza está investigando a los testaferros del rey, que tiene 3, Fasana, Canónica y su primo Álvaro de Orleans. Eso es lo verdaderamente crucial. Como insistéis, contáis en OK Diario que la policía intervino en los testaferros suizos documentos de los negocios de Juan Carlos en el extranjero. ¿Qué se encontró?
Pues eso se sabrá en los próximos meses, pero desde luego es información muy relevante y que va a poner en un aprieto serio al rey Juan Carlos. Eso es exactamente así y bueno, yo creo que lo vamos a conocer, no va a pasar mucho tiempo hasta que lo conozcamos y yo creo que eso va a demostrar pues que el rey Juan Carlos ha cobrado comisiones y que ese dinero lo ha escondido en paraísos fiscales. Eduardo Inda, desde OK Diario, gracias y buenas noches. Muy buenas noches desde OK Diario. Las multas continuarán en Madrid Central por mucho que le pese al nuevo ayuntamiento. Así lo confirmaron dos juzgados diferentes. Conexión con Redacción de Informativos, Patricia Tenorio. No será el único cambio de guión porque PP y Ciudadanos estudian un acuerdo alternativo. Buenas noches, Alba. Eso es, un plan alternativo para reducir las emisiones. Primero llegó la aprobación de la moratoria de multas nada más llegar al poder. Después fue la suspensión cautelar tras el recurso de las asociaciones ecologistas. Y ahora llega la confirmación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid. Se ratifica en esta decisión tras escuchar a las partes y las alegaciones presentadas por el equipo del alcalde José Luis Martínez Almeida. Continúan entonces las multas por circular por la zona de bajas emisiones. Quienes lo hagan sin estar autorizados serán sancionados. La multa, 90 euros. De nada han servido los intentos del nuevo gobierno. Ellos aseguran que se han salvaguardado en todo momento los derechos de los ciudadanos y que desde que el sistema entró en funcionamiento con Manuela Carmena se ha detectado algunas incidencias que obligaron a anular 6.600 multas. Desde el equipo de Almeida acatan el auto judicial, pero advierten que la posición del ayuntamiento va a seguir siendo la misma. Quieren plantear un modelo alternativo más eficaz que Madrid Central. Gracias, Patricia. Esto en Madrid y en Barcelona se estudia poner un peaje de entrada a la ciudad a partir del año 2020. Todo ello si falla el plan A anticontaminación para los 6 primeros meses del año. A partir de enero, los vehículos más contaminantes, aquellos que no tengan distintivo medioambiental de la DGT, no podrán acceder a la zona de bajas emisiones, es decir, el perímetro de las rondas. Al mismo tiempo, se complementará con otras medidas, como por ejemplo mejorar el transporte público y fomentar el uso de la bicicleta. Una vez cumplido el medio año de estas iniciativas, se va a evaluar su impacto y si no ha sido el deseado, se podrían imponer peajes para entrar en el centro de la ciudad condal. La Unión Europea investiga a Amazon por un posible abuso con datos de clientes y empresas. Este expediente formal abierto por Bruselas pretende esclarecer si la compañía estadounidense ha usado inadecuadamente los datos de vendedores por parte de Amazon y quiere averiguar si el uso acumulado de esta información afecta a la competencia de alguna manera, es decir, si hubo o no abusos monopolísticos. En el caso de demostrarse este abuso de su posición, sería multada con hasta el 10% de facturación por saltarse las normas. Son días de vacaciones para darse un baño y desconectar, pero también hay que tener cuidado en las piscinas o en las playas. En los primeros 15 días de julio, un total de 41 personas han muerto ahogadas, más de la mitad sin socorro, ya que estaban en espacios que no contaban con servicios de vigilancia ni tampoco de salvamento. Con un sol radiante, largas colas y un buen libro para echar el día. Es el llamado... De momento piscina, no hay otra solución. Y con un poquito de crema pensamos que estamos protegidos. Pero ojo, porque nuestra seguridad no pasa solo por la protección solar. La mayoría de las muertes se producen en verano por ahogamientos y sobre todo... Más del 80% de los ahogamientos, casi el 90%, se producen en zonas no vigiladas. Es fundamental que haya servicio de vigilancia, que haya socorristas durante el momento del baño. Casi medio centenar de muertes se contabilizan ya en lo que llevamos de julio, un 14% más que en 2018. Embalses, playas o piscinas, cualquier sitio con agua nos vale para refrescarnos. Las recomendaciones de los expertos son evitar las horas de máxima radiación solar y elegir sitios con vigilancia, porque los socorristas no están para amargarnos las vacaciones, sino para prevenir y para que no se produzcan ahogamientos. Hay que tener cuidado con los niños y también con los adultos. Cuando nos bañamos, todos somos igual de vulnerables. Por desgracia, la franja de fallecimientos es para de mayores de 45 años, es un poco el perfil del ahogado, con lo cual es importante que las personas adultas de tercera edad no se bañen solas, siempre tengan vigilancia y que estemos siempre pendientes también de las banderas, que no nos bañemos nunca con bandera roja, mucha precaución con bandera amarilla y, bueno, por supuesto, disfrutar
del baño con bandera verde. Y apunten, si notamos malestar, lo primero es salir del agua. Y si alguien entra en parada cardíaca, sería avisar al socorrista y seguidamente... Las maniobras de RCP básicas son iniciar 30 compresiones en el centro del pecho del paciente, con las manos entrelazadas y con la parte más dura de la mano, hacer 30 compresiones de más o menos entre 5 y 6 centímetros, dejando expandir el tórax en cada compresión, y a un ritmo entre 100 y 120 compresiones por minuto. En España, Andalucía encabeza la lista de ahogamientos, seguida de la Comunidad Valenciana. El verano está para disfrutarlo, pero siempre con seguridad y precaución. Hemos podido ver a la mayoría de nuestros famosos con 40 años más y también a nosotros mismos. Es la aplicación de moda. Seguro que muchos de ustedes ya saben de qué les estamos hablando, pero Alberto Soto también tiene peligros para nuestra privacidad. Muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Es nuestra privacidad y la estamos exponiendo al completo al usar esta aplicación con software malicioso. Es la privacidad, también son los datos personales y los hemos introducido al usarla. FaceApp, que es de origen ruso, almacena en sus servidores esas informaciones privadas de los usuarios y ojo, porque además autoriza su cesión a terceros con unas condiciones que no se actualizan desde 2017. Hay que tener en cuenta que usamos nuestra cara, en eso se basa la aplicación, en el reconocimiento facial, algo clave en el siglo XXI que también utilizamos para desbloquear nuestros teléfonos. Así que cuidado, porque a cambio de una foto retocada estamos cediendo mucha información valiosa a través de nuestros teléfonos, que eso sí, perdemos el control de ella totalmente. En página internacional, el Chapo Guzmán condenado a cadena perpetua. Hoy se pone fin a este largo proceso judicial que comenzó con su arresto en México en 2016 y su posterior extradición a Estados Unidos. Se le aplican 8 condenas diferentes por pertenecer a una organización criminal, uso de armas de forma violenta y también se ha añadido blanqueo de dinero. Se desconoce el centro penitenciario al que será dirigido, pero el que fuese líder del cártel de Sinaloa pasará el resto de su vida aislado en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos. La que fuese ministra de Defensa alemana logró ayer convertirse en presidenta de la Comisión Europea. Lo hizo prometiendo un salario mínimo europeo, una unión paritaria o medidas destinadas a cuidar el medio ambiente. Voti favorevoli 383. La cara de alivio de Ursula von der Leyen lo dice todo. La candidata superó la prueba de fuego y fue elegida por el Parlamento Europeo como nueva presidenta de la Comisión tras 2 intensas semanas de negociaciones con las diferentes familias europeas. Finalmente, con 383 votos a favor, 327 en contra, 22 abstenciones y un voto nulo, cumplió su objetivo. La ya exministra alemana adaptó su programa para convencer a la Cámara, pues la elección del Consejo Europeo fue rechazada en un principio. En apenas 2 semanas, von der Leyen se las apañó para convencer a la mayoría del Parlamento. Su discurso fue diseñado para convencer a un grupo muy amplio. Su programa es social, feminista, ecologista y sobre todo europeísta. Tras ser elegida, von der Leyen apostó por una Europa más fuerte y unida. Your confidence in a Europe that is ready to fight for the future, rather than fighting against each other. Your confidence in a Europe that will take the big challenges of our times together. Entre sus medidas está la paridad en su comisión, un salario mínimo europeo, flexibilidad en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y un nuevo Pacto de Medio Ambiente. A pesar de pertenecer al Partido Popular Europeo, su programa fue adaptado de tal manera que parecía ser una lista de medidas socialdemócratas. El cambio de posición ha sido drástico con tal de conseguir los apoyos suficientes y ni siquiera eso le ha servido para granjearse una mayoría amplia, pero sí suficiente, al convencer a socialistas y liberales. La oposición más recia la ejerció Nigel Farage, del partido del Brexit, que consideró que el discurso de la candidata pretende retirar la soberanía a los Estados miembros. Is an attempt for the European Union to take control of every single aspect of our lives. She wants to build a centralized, undemocratic, updated form of communism. En España, tanto Partido Popular como Partido Socialista están contentos con la elección. Sánchez apostó por Timmermans para el puesto, pero tras el fiasco decidió apostar por von der Leyen, cuyo programa agrada al presidente. Europa tiene que avanzar. En ello tenemos que trabajar juntos afrontando los cambios que necesita el proyecto común para combatir la urgencia climática, el desempleo o lograr una igualdad real.
por una Europa más social, justa, sostenible y feminista. Enhorabuena, von der Leyen. El Partido Popular celebró la elección y resaltó que su partido ha sido el primero en hacer a una mujer presidenta de la Comisión, puya a Carmen Calvo incluida. Ursula von der Leyen se convierte en la primera mujer presidenta de la Comisión Europea. Enhorabuena para toda Europa. Ah, y es del PP europeo y no socialista. ¿Te enteras, bonita? La nueva presidenta tendrá que hacer sus promesas realidad para afianzar y acrecentar el apoyo del Parlamento. En ocasiones le será necesario para la toma de decisiones contar con los votos de 2/3 de la Cámara, una cifra a la que por el momento no llega. Fue designada por sorpresa a principios de este mes. Ursula von der Leyen es una gran desconocida fuera de Alemania, pero goza de una amplia trayectoria política y también en el mundo de la medicina. Xavier Orcajo, periodista y director de Pulso Económico, cuéntanos más detalles que desconocemos de ella. Muy buenas noches. Buenas noches, Salva. Efectivamente, es la protagonista no de la semana, sino del mes y probablemente del año. Ursula Gertrude von der Leyen es la nueva presidenta de la Comisión Europea. En octubre hará 61 años, ha tenido 7 hijos, es una mujer de lo que podríamos llamar el renacimiento porque está formada como licenciada en medicina en Hannover, pero su interés han sido las matemáticas, la economía y la arqueología. Habla varios idiomas con fluidez, entre ellos el francés, cosa no muy habitual entre las alemanes de su edad. Fue ministra de Familia y ahí pues tuvo cruzadas muy importantes, por ejemplo, pues contra la pornografía infantil. Eso pues motivó que en Alemania muchos la consideraban una mujer partidaria de prohibir y algunos despectivamente empezaron a llamarla Rosy. Luego fue ministra de Defensa. ¿Y qué hizo? Lo más relevante de su ejecutoria, pues atraer a gente joven al ejército alemán gracias a ofrecer servicios de guardería para los y las que tuvieran hijos y estuvieran en el servicio de armas alemán. Y es una mujer que viene del CDU. De hecho, ella es conocida, su padre era un político conocido, ella se apellida en realidad Ursula Albrecht. Lo que pasa es que, y esta es nota para las feministas españolas, en media Europa las mujeres cuando se casan pierden su apellido y hacen documentos nuevos y tal. Bueno, pues Rosy, como la llaman los alemanes, pasó por esa circunstancia y ahora es von der Leyen, pero en realidad se llama Albrecht. Viene de esa familia, es protestante, de esa familia de la CDU y es una mujer con mucho carácter, a pesar de que mide 1,61 y es más bien pues menudita en apariencia. Ayer asombró a todos en el discurso de aceptación de la votación del Europarlamento porque defendió los Estados Unidos de Europa, es decir, es una partidaria de Europa muy decidida y tiene claro hacia dónde llevar Europa. Veremos si los demás países siguen ese llamado que hizo ayer la presidenta de la Comisión Europea por casi primera vez una mujer alemana. Gracias, Xavier, y muy buenas noches. Y tenemos aquí con nosotros a Miriam González, abogada especialista en comercio internacional. Señora González, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significa este nombramiento de von der Leyen para la Unión Europea? Bueno, pues yo creo que para la Unión Europea es un poco la vuelta a los principios más básicos, ¿no? Tenemos ahora a dos representantes de los dos grandes Estados miembros, a la presidenta de la Comisión y también a la presidenta del Banco Central Europeo, que vienen de Alemania y de Francia. Ahí hay un movimiento hacia también los países del sur, con Borrell, ¿no?, como alto representante, y es esa vuelta al equilibrio más clásico de la Unión Europea. Yo como mujer, la verdad es que me alegro muchísimo de tener una primera mujer presidenta de la Comisión Europea y creo que es un mensaje fantástico para las niñas que vean que las mujeres pueden llegar a esos puestos de alto poder. Usted además lidera un movimiento internacional dedicado a fomentar la autoestima y la aspiración de las niñas, pero ¿no cree que faltan políticas de conciliación para poder trabajar y ser madre al mismo tiempo? Creo que faltan políticas de conciliación para poder trabajar y ser madre y para poder trabajar y ser padre. O sea, faltan en general políticas de conciliación y creo que ese es el gran tema político pendiente, ¿no? Que siguen siendo en lo general las mujeres las que se ocupan del cuidado, muchas del cuidado de los hijos, muchísimas más del cuidado de las casas, y que con la incorporación tan masiva de las mujeres al mercado de trabajo, que ha sido fundamental en toda Europa, porque nosotros seguimos manteniendo el estado
estado de bienestar, sobre todo porque se ha hecho la incorporación durante los últimos años de las mujeres al mercado de trabajo, pues ahí queda una asignatura social pendiente, donde creo que se trata no solamente de hablar todos, que ahora se ha puesto muy de moda y es estupendo que todo el mundo reivindique el feminismo, ¿no? Pero se trata de hacer propuestas concretas que den soluciones a los problemas que tenemos hoy en día. Bueno, al principio de esta semana, más bien el fin de semana, Carmen Calvo decía que el feminismo era un logro del Partido Socialista. ¿Cómo valora esas declaraciones? Pues yo creo que el feminismo no es de nadie, ¿no? Ni es de izquierdas ni es de derechas. También es un poco raro el oír hablar de izquierdas y de derechas cuando en realidad las tendencias políticas cada vez están menos estructuradas entre izquierdas y derechas, y a mí tampoco me parece que sean ni de mujeres ni de hombres. O sea, creo que es una opción personal, hay una serie de valores y quien crea que no tiene que haber discriminación entre hombres y mujeres, pues en realidad es feminista. Normalmente al resto de las no discriminaciones no les llamamos de ninguna manera, al no racista no le llamamos de ninguna manera, pero a la persona que no discrimina por género le llamamos feminista. Como te decía, hay una parte que me alegra muchísimo, que es que llevamos muchos años intentando reivindicar el término feminismo y el que hay que estar orgullosos de decir que no creemos en la desigualdad entre hombres y mujeres, y ver cómo ahora se pegan por apropiarse de ese término feminismo, pues es fantástico que todo el mundo quiera hacerlo, ¿no? Bueno, usted ha vivido muchos años en Reino Unido. ¿Cómo ve la situación del país con todo este lío del Brexit? Pues lo veo muy complicado. Creo que vamos claramente hacia una elección de Boris Johnson por parte del Partido Conservador, que no es de todo el país, como siguiente primer ministro, que nos enteraremos ya dentro de poquito tiempo, a finales de julio. Y creo que eso le pone al país en una dinámica de una salida sin acuerdo, que no es un acuerdo, una falta de acuerdo de reemplazo de la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea, es una falta de acuerdo de salida. Con lo cual eso se puede convertir inmediatamente en un Brexit no solamente desordenado, sino también un Brexit hostil. Y creo que ahí pues perdemos todo, pierde muchísimo el Reino Unido, pero tampoco creo que la Unión Europea ni los países de la Unión Europea, incluido España, estemos preparados para las consecuencias que eso va a tener. ¿No cree entonces que habrá un segundo referéndum? Pues creo que si se elige, creo que había posibilidades hace unos cuantos meses. A mí me parece que ahora es muchísimo más difícil con la elección de Boris Johnson. Yo creo personalmente que él irá a unas elecciones enseguida, es su marca política, que es por lo que va a estar ahí, que es porque los conservadores creen que sabe ganar elecciones, y hay ahí un escenario en el que él o bien va a unas elecciones y después plantea un Brexit sin acuerdo de salida, o bien lo hace al revés, plantea un Brexit sin acuerdo de salida e inmediatamente después se va a unas elecciones y se erige como el gran defensor del pueblo contra el Parlamento, que son escenarios muy complicados, y creo que las posibilidades ahora de que tengamos un Brexit, como digo, desordenado y hostil, son muy altas. Decía que no estábamos preparados para ese Brexit, para esa salida del Reino Unido. ¿Por qué es tan importante que no se vaya de la Unión Europea? Bueno, pues yo creo que por muchísimos factores, ¿no? Uno claro, económico y comercial. Es la segunda gran economía de la Unión Europea, y una cosa es que se salgan con una relación muy estrecha con la Unión Europea, y otra cosa es que el Reino Unido se vaya simplemente del ámbito económico de la Unión Europea y gire hacia el ámbito económico de Estados Unidos, ¿no? Que eso tendrá unas implicaciones comerciales y económicas para toda la Unión importantísimos. Creo que desde el punto de vista militar y de seguridad también tiene un gran impacto. El Reino Unido no solamente es una de las grandes potencias militares europeas, sino que en temas de ciberseguridad, que es donde está la seguridad ahora. Hemos visto hace poco con Irán cómo ya no se plantea ni siquiera lo de mandar barcos o mandar soldados, ¿no? Es qué ataque de ciberseguridad se pueden hacer los unos a los otros. Están a años luz del resto de los países, Estados miembros de la Unión Europea, y yo creo que también psicológicamente, ¿no? En el fondo, durante todos estos años la Unión Europea ha seguido siendo un proyecto en el que la gente se quería unir, y que todavía tenemos candidatos que quieren ser miembros de la Unión Europea, y por primera vez vamos a ver cómo un Estado miembro, y no un Estado miembro de orden menor, decide irse, ¿no? Y creo que emocionalmente
pues políticamente eso también va a ser un golpe duro para la Unión. ¿Podríamos asegurar entonces que la Unión Europea vive uno de sus momentos más frágiles desde que se creó? Yo, desde luego, desde que conozco a la Unión Europea y empecé a estudiarla a fondo en el 91-92, creo que jamás he conocido un momento de mayor fragilidad. De hecho, si veo a desde que yo adquirí conciencia en mi vida, el único momento tan complicado como este fue la caída del muro de Berlín, pero ese era un momento en positivo. Creo que ahora nos enfrentamos a un momento en negativo, y si hay un Brexit desordenado donde el Reino Unido se va sin pagar lo que tiene que pagar a la Unión Europea, nos podemos encontrar inmediatamente con que 4 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no cumplen las reglas. No sé si en ese momento tenemos que seguir hablando del orden internacional o estamos en un escenario distinto. Miriam González, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Llamada de atención a Donald Trump. El Congreso de los Estados Unidos aprobó una resolución de condena por unos comentarios en Twitter. Conexión con redacción de informativos. Miguel Gutiérrez, muy buenas noches. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuéntanos. Muy buenas noches, Alba. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha votado la reprobación de un presidente, en este caso la del presidente Donald Trump, por un tuit publicado el pasado domingo en el que invitaba a 4 congresistas demócratas a abandonar el país y a volver a sus países de origen. Trump alega que lo que sienten esas personas por Estados Unidos es odio. Como era de esperar, los demócratas han calificado este tuit como racista. Y dicen a la gente de Estados Unidos, la mejor y más poderosa nación del mundo, cómo debe dirigirse el gobierno. Deberían volver a sus países de origen y arreglarlos, ya que están totalmente destrozados e infestados de crimen. Que luego vuelvan y nos digan cómo lo han hecho. La sesión en la Cámara de los Representantes ha transcurrido como era de esperar, puesto que los demócratas tienen mayoría, 240 votos a favor de condenar estas declaraciones, 187 en contra, 187 votos republicanos, aunque hay que destacar que 4 republicanos han votado en esta ocasión junto con los demócratas. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, también ha criticado las declaraciones de Trump, llamándolas de xenófobas, tildándolas de xenófobas y de supremacistas. Y por último, simplemente habría que decir que aunque se ha reprobado a Trump en la Cámara, se trata de un movimiento simbólico. Miguel, gracias y muy buenas noches. Hasta los 21 años los neoyorquinos no podrán comprar tabaco. Se trata de una nueva ley aprobada por la Asamblea y Senado en el pasado mes de marzo. Entrará en vigor en 120 días y la norma prohibirá la venta de cualquier producto derivado del tabaco y de cigarrillos electrónicos en farmacia. Tampoco estos productos estarán disponibles en comercios que no sean solo para adultos. De esta forma, el gobernador de Nueva York eleva la edad mínima para poder comprar el tabaco de los 18 a los 21 años. Y en Reino Unido se está estudiando prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años con el objetivo de mitigar los efectos negativos asociados a su consumo excesivo por parte de los niños. Y es que según un estudio, el consumo de este tipo de bebidas está dañando la salud de los menores y causando dolores de cabeza, hiperactividad y obesidad. Derrumbe de un edificio en India. Al menos 12 personas han muerto y otras 30 han resultado heridas, pero las tareas de rescate continúan. Se cree que puede haber decenas de personas atrapadas entre los escombros. Ha ocurrido en Mumbai, la capital financiera y del espectáculo de India. El edificio estaba ubicado en una calle estrecha de una zona transitada, lo que complicó el envío de maquinaria pesada. Vivían en este bloque un total de 15 familias y ya hace unos meses se les había pedido que evacuasen el mismo debido a su antigüedad de 100 años. A la falta de mantenimiento se suman las estructuras precarias. Los derrumbes de edificios son comunes en India durante la temporada monzónica, es decir, entre junio y septiembre, cuando las fuertes lluvias debilitan los cimientos. 2 muertos y una treintena de heridos en una atracción del péndulo en India. Van a ver las imágenes de ese momento. La dureza es impresionante. El aparato que se estaba balanceando de repente se rompe, se parte. Ha ocurrido en el parque temático de Kankaria Lakela, situado en India. El recinto está cerrado de manera temporal mientras una investigación determina las causas y los responsables del suceso. Pero según varios medios locales, las autoridades estudian la
la teoría de que el error estaba en las tareas de mantenimiento de la atracción. Ha sucedido en la India, pero en España no es la primera vez que conocemos un hecho similar. Cochecitos, colchonetas, norias y otras atracciones que llenan las ferias de verano. Pero esos minutos de diversión pueden acabar en una verdadera tragedia. Aunque tienen como fin la diversión, a veces se convierten en todo lo contrario. Las atracciones de feria siguen siendo más inseguras que las de los parques de atracciones. Así quedó la olla de San José de la Rinconada, precintada por la Guardia Civil. El resultado, 30 heridos por el desprendimiento de uno de sus asientos, y así innumerables accidentes que ocurren en toda Europa. Y es que la seguridad de una montaña rusa es más compleja incluso que su recorrido. A veces las cosas se tuercen y los motivos tienen que ver sobre todo con el montaje, malas instalaciones eléctricas, deterioro de las piezas o las prisas. Presuntamente, los tiempos de instalación contrarreloj influyen a veces en deficiencias que se cobran la vida de los usuarios. Lo que está ahora en cuestión son las revisiones de las atracciones. Aún no existe en España una normativa general y homogénea sobre los requisitos de seguridad a tener en cuenta. Cada comunidad autónoma o incluso los ayuntamientos tienen su propia regulación. Aunque también los causantes de los accidentes pueden ser los propios usuarios que cometen imprudencias. Por ello, es necesario seguir siempre las recomendaciones de seguridad para así evitar transformar la diversión en catástrofe. Los 5 continentes pudieron ver el eclipse parcial de Luna. La Tierra se interpuso entre el satélite y el Sol, pero sin llegar a tapar la totalidad del hemisferio lunar visible desde nuestro planeta. Comenzó a las 10 de la noche y se prolongó durante 3 horas, pero su momento álgido fue a las 11:30. No se necesitaba ningún telescopio ni otro dispositivo especial, solo colocarse en un lugar oscuro, ser paciente y mirar al cielo. Mala suerte para los extremeños que no pudieron ver este eclipse debido a las nubes en esta comunidad. El próximo eclipse lunar será el 10 de enero de 2020, eclipse que también se podrá seguir desde España. Y nosotros nos despedimos ya, pero ya saben que pueden seguir informados de toda la actualidad en nuestra página web en eltorotv.com. Les dejamos con el noticiario de 1936 y después El Gato al agua. Volvemos mañana a las 8:30 con más información. No se marchen. Gracias y muy buenas noches.